nuevamente en el Museo de la Ciudad, ahora en un espacio extraordinario, extraordinario porque es el océano en una sala de exposiciones, la vida del agua, la vida del mar en un espacio histórico. Es la posibilidad que se tiene del aprovechamiento de estos espacios, del gran logro que ha tenido el Museo de la Ciudad con Gabriel Horner, la apertura que hay. Estamos entre peces, medusas, entre peces voladores, caguamas, sirenas, en el mundo interior de un artista como Cora, que plasma su obra, que se encuentra en una disyuntiva y por fin decide que si va a salir del agua, si va a salir del seno familiar, tiene que regresar a él y crear desde la historia artística de su familia. Es un espacio muy bien adecuado para esta muestra, con su pedazo de playa y sus caracolas, con sus abanicos de coral, con escultura, con cerámica, con pintura, con fotografía, con instalaciones. Bueno, es en realidad un océano de posibilidades en una de las salas del Museo de la Ciudad. Para llegar a este océano de posibilidades, Luis, como tú lo señalas acertadamente, sentido metafórico muy bien representado aquí en esta sala, tuvieron que pasar muchos años en que la juventud de aquel Querétaro tranquilo, donde una persona, un fuereño, se notaba inmediatamente, donde no acontecía nada, donde la juventud tenía que refugiarse, pues en los oficios, en las tradiciones familiares, en eventos culturales que eran muy esporádicamente presentados aquí en Querétaro por instituciones educativas. En aquel Querétaro donde se enseñaba a los jóvenes lo práctico, heredando la forma de actuar del padre Florencio Rosas con aquella Academia de Artes y Oficios enfocada hacia los seminaristas para hacerlos prácticos y autosuficientes en cuanto a construcción, en cuanto a mantenimiento, en conceptos muy generales, pero que les iban a servir en la vida cotidiana. En nuestra época, Luis, nos enseñaban a pulir vidrios, a encuadernar, algo de música en el conservatorio incipiente en aquella época, pero de veras para salir del agua, como han salido los jóvenes actualmente, para llegar a exposiciones tan bien logradas como esta, pasaron muchos años. Sí, imagino ese Querétaro que a mí no me correspondió vivir, sin embargo me correspondió vivir en otras tierras y era más o menos lo mismo. Ahorita que hablas de la escuela, se nos enseñaba la lengua nacional, así se llamaba la materia, y también había una clase de artes manuales, y era esto precisamente, aprender a ser útil, pero no iba enfocado tanto hacia el arte como a la solución de un problema, de capacitar al niño para que supiera hacer algo para que se defendiera en la vida. Esa era más la historia de la encuadernación, del pulimiento de vidrios, de la electricidad y otros talleres incipientes, como bien señalas, Jaime, para irnos preparando para el camino de la vida, para saber hacer algo. Y mucha gente se defendió con eso, gente que no pudo seguir sus estudios, porque ¿cuántos, Jaime? ¿Cuántos se quedaron en el camino? Era muy aguda la pirámide. Sí, electricidad o algunas formas de tejer, generalmente se daba con la cercanía de los eventos como el Día de las Madres, el Día del Maestro, o para Navidad también había algo para elaboración de algunos adornos navideños, pero de ahí no salíamos. Era la época de tener que fabricar tus propios juguetes, ¿no? Sí. Sí, no había... Sí, los fabricabas viendo, copiando a otros niños. Yo recuerdo en los pueblos el ingenio de los niños del campo, para con los órganos los recortaban a manera de llantas, unas ruedas muy rústicas porque son órganos de 5 picos, entonces les cortaban los picos y desde luego iban haciendo cierto movimiento. Y con el cuerpo del carro era parte del mismo órgano, con unas varas atravesadas y jalados por un mecate. O aquellos aros, los aros que rodaban los niños con un ganchito de alambre.
Los tradicionales, que era el yoyo, el valero, de madera. El trompo. El trompo de madera, las competencias aquellas de trompo para los puyazos que llamaban, pero era otra situación, Luis. ¿Cuándo, Jaime, consideras tú que se llega a la transformación de esa juventud apegada a la artesanía, elaboradora de sus propios juguetes y sus propios juegos, esa juventud dedicada así a la música en una parte, a la literatura más o menos, pero siempre con temas muy selectos, a dar el brinco ya hacia el arte moderno, el arte contemporáneo, hacia permitir la libre expresión y hasta concluir en esto, que es un trabajo maravilloso, como prácticamente todas las salas, algunas un poco confrontantes, pero todas las salas albergan expresiones artísticas. ¿Esto viene con el Museo de la Ciudad, Jaime, o ya antes había este tipo de expresión juvenil así tan abierta? Yo creo que ha sido gradual, porque antes dependía de la capacidad de los maestros. Había muy buenos maestros de dibujo, como el profesor Salvador Galván, papá de un gran fotógrafo, Esteban Galván, de un magnífico pianista que estuvo en Alemania 40 y tantos años, iba por una beca de 3 años y llegó a dirigir la Filarmónica de Berlín. Una persona que es Fernando Galván, que llegó a su tierra y ya se siente realizado, ha pasado inadvertido por la mayoría de la gente que ya no lo conoce, no sabe la valía de esta persona. O escultores como los hubo aquí, herederos de los 3 Marianos, Arce, de todos ellos que fueron heredando los oficios, pero había grupos selectos que eran los que escogían el oficio cuando lo conocían. A lo mejor había muchachos con aptitud, pero no tenían la oportunidad o no sabían de la existencia. ¿Cuándo se da esto, Luis? Con la globalización, el integrarse Querétaro ya a través de los medios de la televisión, a través de la lectura y ver las exposiciones de avanzada que estaban dando en la capital. Desde luego estaba José Luis Cuevas en aquella época, claro, muy incipiente, pero ya empezaba a figurar. La ruptura, entonces, ¿no? Ese paso que hubo del muralismo espectacular con temas de la revolución a la libre expresión, que fue muy limitada durante mucho tiempo. En Querétaro hubo obras de teatro que fueron censuradas. Entonces todo esto ha tenido, incluso aquí mismo donde estamos, yo recuerdo que Gabriel, dando esa apertura, el director Gabriel Horner, pues tuvo problemas porque hay para todos. Había gente que se venía a expresar vestidos de negro, los darquetos, todo, pero el museo es de la ciudad y la apertura que dio Gabriel le ocasionó algunos conflictos con grupos muy conservadores. Sí, lo recuerdo de esa época y un poco previo a la ruptura con José Luis Cuevas. Se le llegaron a poner calzones y brasier a la Diana Cazadora. Se exigió que el ballet de Senegal bailara con brasier, ¿no?, en Bellas Artes. Entonces había una cerrazón y había pues ahora sí que una visión muy corta, muy cuadrada, en que había un grupo de gente que tenía que determinar qué era lo que podía ver el pueblo y qué era lo que no podía ver el pueblo. Y entonces este tipo de acciones, como la creación de este museo, de dar oportunidad a la expresión juvenil, de que tengan espacios para manifestar sus cosas, concretan en este tipo de exposiciones. Y el resultado es muy bueno, porque lograr la calidad de trabajo que está presentando en esta sala pues es de primer mundo. Es una persona que ha tenido la sensibilidad de saber vender las ideas que ella tiene, de interpretarlas en una forma que no es fácil, porque el vitral, el manejo de este tipo de la jaula que tenemos con el pez volador, lo que ella ha sentido, la influencia que ha tenido, pues la vamos a platicar con ella casi al término del programa, pero yo creo que esto es lo acertado para que los jóvenes puedan interpretarse. Fíjate que qué contrastante y qué cómo ir del negro al blanco con una serie de matices así tan extraordinarios. De un lugar donde se tiene una carga histórica tan fuerte como el sitio, de donde recién descubres, investigas que hubo un ataúd
donde estuvo Maximiliano, y que ese ataúd se perdió porque no fue en el que se lo llevaron. O sea, es una transición, hasta ahorita me parece que de 3 ataúdes, el que lo trae del Cerro de las Campanas, que era muy rústico, el rústico, donde aparece también algunas fotografías, el que se le otorga posteriormente, y cuando llegan para llevárselo, se lo llevan en otro ataúd. Y ese me decías que estuvo abandonado, Jaime. Donde es la Academia de Bellas Artes, que ahora es la Facultad de Bellas Artes, durante mucho tiempo funcionó una escuela primaria, y en esa escuela primaria, entrando, había un pequeño cuarto que era el del conserje, y me recordaba hoy en la mañana Armando Gutiérrez Velázquez, que él lo vio, él estuvo en esta escuela varias veces, y se sabía que era el ataúd donde había estado Maximiliano, y llamaba la atención porque era el ataúd del tipo como el que tenemos en las fotos de Maximiliano cuando está ya uniformado con sus botas y todo esto. Ese ataúd lo más probable es que sea el que estuvo ahí, y duró años en la conserjería de esta escuela. No miento, no recuerdo el nombre, pero fue una escuela primaria, volviendo a aquello que había sido creado como una academia de señoritas, cuando cuando el benefactor de Querétaro deja una cantidad de dinero, Juan Caballero y Ocio, para la Academia de Señoritas. Entonces vuelve a ser una academia, una escuela. Y de ese tiempo y en estos edificios, ¿cómo va la evolución? Por eso digo todo este matiz de grises, cómo se va llegando hasta tener un lugar abierto, hasta tener un foro de expresión donde hay todo tipo de disciplinas. Por razones de vida, Jaime, me tocó en algún tiempo practicar el buceo, y entrar ahorita a esta sala es una inmersión. Me tocó la oportunidad de ver peces voladores, de verlos salir y volar 100, 150 metros y volverse a clavar. Y Cora dice en su presentación precisamente eso, ¿no? El salir y saber que ese no es tu elemento, y que empiezas a sentir la asfixia y que tienes que regresar a lo tuyo, ¿no? Y aquí lo tienen en una jaula para que no se vaya. Y aquí lo tienen en una jaula, como tiene un pez en una estructura que podría llamarse una pecera de forma colonial o rústica, no, más bien barroca. Pero bueno, tenemos que ir a un corte, Jaime, y regresamos. ¿Cómo no? Y regresamos para seguir. A veces lo que sucede en el corte y en las pláticas, pues es muy ocurrente. No lo vayas a decir, ¿eh? No, nos hace mucha gracia. Y hay recuerdos. El trabajo de Cora nos está aventando a esos recuerdos, nos está evocando esas etapas de las vidas que va teniendo uno. Tiene una gran virtud esta exposición, y es que te hace reaccionar frente a ella. Te hace reaccionar porque estás viendo un chacalote o una ballena, y cómo la captura, cómo la pone, cómo la hermosea en un vitral, cómo la luz le da un sentido, y la reflexión de que estos animales los tenemos y que están en extinción, y que todavía hay flotillas como la industria japonesa que la sigue matando, y los luchadores que van y se enfrentan a ellos. Y esta es la lucha que le corresponde vivir a Cora. Esto es ese amor a los animales que la hace estudiar veterinaria, y que estudiando veterinaria se da cuenta que no puede contra el dolor animal. No me imagino tú, doctor, contra el dolor humano, pero ella no soporta, entonces decide regresar al arte, y es ahí también lo que se mama, pues, dicho de la mejor manera,
si está en una familia con un padre arquitecto y pintor, si está con una madre pianista, si está con un abuelo escultor, si está inmersa en ese mundo y en ese mundo que es rechazado por el grueso de la sociedad, porque era una niña extraña de una familia extraña. Es decir, ella tomaba agua y no refrescos. Según narra en su presentación, ella leía cuando los otros jugaban. Ella participaba en una compañía de teatro a escondidas para no tener el rechazo social de sus mismos compañeros o de sus mismos escolares. Entonces, este mundo que entra en conflicto, esta fuerza familiar tan arraigada y tan dentro del arte y de sus libertades de expresión y de pensamiento, y una sociedad tan restrictiva muchas veces. Pero además, Jaime, no estamos hablando de principios del siglo. La edad, para allá, ¿no? para allá iba yo, la edad que tiene Cora. Sí, tiene 27, 28 años, no sé. Entonces, le está tocando en un México que es finales del siglo XX y principios del tercer milenio. Y se regresa ella a volcar, a tener su océano y a invitarnos a penetrar en él con una extraordinaria factura. No hace más de 15 años ella vivía lo que se está refiriendo tú, en ocasiones el verla como un ser extraño por las aficiones artísticas. Imagina hace 50 años, si llevamos a la gente que anda deambulando por la calle, promoviendo, por ejemplo, las leyendas disfrazados de Don Quijote o de ese tipo, si lo llevamos a los años 50, pues no se la iba a acabar porque lo mandaban a la Castañeda, a México, luego. Ha evolucionado mucho Querétaro, pero ha sido muy lento y muy gradual. En Querétaro, los de nuestra época, íbamos a oír la música al jardín. Lelo Rivas era el director de la banda de música del estado, y los jueves y los domingos tocaba los valses tradicionales, o tocaba música popular, pero muy estilizada de acuerdo a la banda. Entonces, todo esto nos acompañaba, pero era hasta ahí. Era un momento de esparcimiento, de ir a platicar con los amigos. Y después, unos años pasaron para que fuera evolucionando, y fue de golpe, fue una sacudida, para que en nuestra plaza tranquila, el Jardín Obregón todavía no había retomado el nombre de CNA, hubiera baile de danzón, o música costeña guapachosa ahí. La gente decente de Querétaro no lo hubiera aceptado, hubiera dejado de ir al jardín, Luis. Entonces fue un movimiento gradual que fue ganando terreno, y así fue en el arte también. Recordemos algunas personas que han aportado para que esto se pueda dar. Por ejemplo, se me ocurre ahorita, viene a mi memoria, mejor dicho, Herminia Castañeda. Herminia traía ya otra mentalidad modernista, con otra óptica, desde luego ya internacional, había estado en Estados Unidos, y estuvo en el grupo de Bellas Artes. Bellas Artes era lo máximo que había en cuanto al baile, al ballet, al arte. Entonces ella llega a Querétaro, desde luego un Querétaro pues, que estaba aletargado, y empiezan a dar sacudidas con el grupo ProArte. Pero también había queretanos distinguidos que se dedicaron a enseñar a la juventud. Doña Esperanza Cabrera, una connotada pianista, que daba clases de piano en Bellas Artes. Pero todavía no se llegaba a este punto más liberal, más libre. Era lo tradicional. La maestra Carmelita Septién, Sicilia, que nos daba clase de música en el Jardín Rosita S. de Chanes, y medio Querétaro pasamos por ahí, porque Querétaro era muy pequeño. Entonces la mayoría pasamos por el Rosita S. de Chanes, en la Casa de los Perros. Qué envidia nos tienen algunos que saben que nosotros de niños, nuestro kinder fue en una casa histórica y elegante como la Casa de los Perros. Sí, es que tuvieron la gran fortuna de haber nacido en esta tierra con tal carga de historia, con tal carga de belleza, de arquitectura, de clima, de paisaje. Bueno, es un lugar precioso, y no por eso las inmigraciones que se tienen ahora, ¿no? Hubo grandes artistas también, don Germán Patiño, que lo hemos abordado en varias ocasiones, un magnífico pintor y dibujante, gente muy sensible. El profesor
Javier X Blanco, acuarelista, Pardo, Fernando Colchado, muchos que pintaron, Agustín Rivera, que fue una etapa pero ya muy moderna. Los anteriores fueron el arte sacro. Y otro de tipo de arte como, ¿cómo se llama? El cineasta Rosalío Solano. Rosalía Solano, ¿no? Sí, que era un arte, fue el pionero él para el arte del cine, para cambiar la forma de hacer, de grabar, la escenografía, lo difícil que era con el equipo técnico, que era muy pobre en esa época. Claro. Sacar el máximo provecho. Se abre Querétaro y llega gente también muy interesante. De lo más contemporáneo, Víctor Cauduro. Sí, cómo no. Gente que ha dejado ya plasmado aquí su obra, una obra muy buena, y otros pintores también, Santiago Carbonell, por ejemplo. Sí. Gente que vino aquí por la cercanía con San Miguel de Allende, emigraban a Querétaro, también connotados pintores. Siempre hubo gente que estuvo a la vanguardia de la pintura, pero no había las posibilidades de una exhibición, de una muestra, no las había. Y ahora además del Museo de la Ciudad tenemos el Museo de Arte, tenemos la Galería Libertad, tenemos DRT, bueno, ya hay la de Gerardo Proal de fotografía, ¿no? Donde grabamos un programa, ¿no? Hay muchos lugares donde exponer ahora y hay mucho que exponer. ¿Lo puedes hacer en la vía pública, Luis? Claro. También hay arte en la vía pública, en los jardines. Todo esto ha avanzado mucho. Sí, qué bueno que se estén dando las cosas así, qué bueno que haya esta apertura y este movimiento. Pero en toda esta gama de posibilidades, quien cubre una función específica para los jóvenes es este museo. Gabriel Horner tuvo una mentalidad innovadora y de avanzada para dar apertura. Es una gente sensible que lo ha sabido hacer y, reitero, tuvo problemas al principio. Hubo gente que protestaba y quería ya desconocerlo. Lo querían quitar como director porque daba entrada a gente que no debería de estar con ese concepto muy cerrado de lo que era un museo y quiénes deberían entrar aquí. Hemos visto muestras de luchadores, sí, del arte popular. La lucha libre pues, es algo que está muy relacionado con el pueblo. Una exposición, una muestra maravillosa cuando pusieron látex en todo el interior del edificio. ¿Recuerdas eso? Azul, sí. Se veía precioso. Sí, qué espectáculo, ¿no? Se veía muy bonito la forma de la luz, cómo incidían los rayos de la luz natural y te sentías tú como en una gran burbuja y el mismo viento que estaba propiciado por una turbina hacía que se adosara el plástico, sí, a los pilares. Sí, entonces se dibujaban, ¿no? Y los vanos de las ventanas y de los pasillos y todo quedaba, era una obra extraordinaria. Podría ser una solución para el graffiti que fuera desprendible, ¿verdad? Como lo hicieron aquí. Y hay pintura anti-graffiti, ¿no? Sí, del graffiti como expresión, qué bien que se pueda dar y qué mal que siempre tenga que hacerse, o casi siempre tenga que hacerse para dañar la propiedad privada, ¿no? O sea, qué idea de ir a lastimar, no nada más a expresarse, ¿no? Pero sí, también hay falta de espacios. Y también hay falta de orientación de estos jóvenes. Si los canalizan hay verdaderos artistas, sí, porque el manejar el aerosol, todo esto, es muy difícil. Sí. La tonalidad, el encimar los colores, el ir difuminando un color para darle realce a otro, es un arte también, pero no tienen la forma de expresarse. Ha habido intentos de que se les dedica un muro. Aquí ha habido exposiciones también de grafiti, ha habido encuentros de grafiteros. Sí, fíjate que platicando con los grafiteros y precisamente externándoles esta idea de por qué tienes que dañar, ¿no? ¿Por qué tienes que ir a pintar sobre la cantera si sabes que la vas a dañar, que va a ser un proceso muy caro y que esto es lo que le da vida a Querétaro? ¿Por qué puedes atentar contra un monumento histórico? Y las respuestas pues son válidas hasta cierto punto por la generación, por la edad, por el tiempo que viven, por el lenguaje que usan. Pero ellos dicen es que es la adrenalina, ¿no? Pintar por pintar no es todo, ¿no? Sino tienen que sentir ese miedo, ese
reto o eso confrontar, ¿no?, a lo establecido, que bueno, ojalá esta corriente encuentre otras vías y no estén perjudicando los edificios públicos y no estén perjudicando la propiedad privada, o un auto que encuentran y pasan con fresas y le rayonean el parabrisas, y pues gente que es trabajadora, ¿no?, que tiene con sacrificio sus autos y llegan y lo dañan. Eso no le encuentro validez para una rebeldía al expresar un concepto de vida a través de su aerosol o de sus fresas. Creo que no es lo indicado, pero bueno, esto sería muy discutible, y lo que sí me han dicho y con mucha certeza es que si no tienen miedo, entonces no vale. En eso yo veo un alto contenido de resentimiento social, porque basta con que vean que el vecino tiene su carro para ir a causarle una molestia. Antes era con corcholatas, ¿no? Sí, la corcholata o lo que sea, dañarlo. Hay gente Sí. que le quita una pieza a un carro que no le va a servir porque la destruye. Y retomando el tema de este océano, el daño que se hace, bueno, mira, he vagado por muchos lados y ahorita veía yo aquí una tortuga preciosa, bien hecha, con cerámica y luces y metal, y me tocó presenciar la muerte de una tortuga, y me tocó presenciarla desde el momento de ir a la cacería, porque es una cacería donde van las lanchas de motorcito, de esas de fuera de borda, y van navegando, y cuando alcanzan a ver a una tortuga, apagan el motor y dejan que se vaya con la inercia, y ahí nos quedamos para regresar al siguiente corte. Porque mueren llorando. Sí, es terrible. Y regresamos en un momento. La depredación que ha hecho el ser humano de nuestros recursos naturales, pues ha sido muchas veces por desconocimiento. Aquí en el Mercado Escobedo se vendía a determinada época del año los huevos de caguama. Sí, les atribuían aspectos afrodisíacos, se los tomaban con limón y venía gente a venderlos. Venía mucha gente a comprarlos de otros lugares por la creencia que tenían, que servían de algo. Desde luego no sabían el gran contenido de colesterol y el daño que hay para las arterias. Pero también la depredación que se hizo de los recursos que había en Querétaro, desde luego aquí no había tortugas ni nada de esto, pero llegaba poco el pescado. Había un dicho que decían que para decir mentiras y comer pescado había que tener mucho cuidado, porque era un riesgo comer pescado. Pero al decir de las tortugas, del llanto de las tortugas, mueren llorando y desoban llorando también. Sí. Yo me imagino que si te tocó ver llorar una tortuga, a mí me tocó ver también. Es impresionante porque vemos, hay algo especial, Luis, que no se puede, pues, uno imaginar que tengan sentimientos. La vitalidad es tremenda. Te comentaba, Jaime, que en estas andanzas que tuve en la costa oaxaqueña, se apagaban la lancha y entonces iba con la inercia y uno de los pescadores se amarraba un mecate a la mano. Entonces cuando se acercaban a la caguama, brincaban para caerle encima y voltearla. Entonces al momento que la volteaban, el animal se paraliza. Entonces el mecate sirve para jalar al pescador. Y ya que está en la orilla de la lancha, al subir el animal, pues ahí hay un gran riesgo porque empieza a aventar aletazos, entonces tienen filo las aletas, pueden cortarlas. Entonces la ponen boca arriba, y el animal comienza a luchar desde ahí por sobrevivir. Cuando se llega a la playa, entonces lo que me tocó ver es detestable, y lo platico
no por el hecho de una plática común, sino por el hecho de normar una conciencia de lo que se llega a hacer, de cómo se hace sufrir a un animal para obtener un producto. Es una salvajada. Primero era hostigar al animal con un palo hasta que mordiera el palo y jalarlo para que sacara la cabeza. Una vez afuera la cabeza, golpearlo con otro palo para matarlo. Pero el animal se resiste. Entonces empiezan por quitar la concha, la parte de abajo del caparazón, descubrirlo, y ves el corazón ya con el animal supuestamente muerto, latiendo el corazón. Ver cómo se lo arrancan antes cortarle el cuello para desangrarlo. Ya una vez que lo golpearon, cortarle el cuello, y la gente se pega para beberse la sangre precisamente porque dicen que es afrodisíaco, que da potencia y demás. Entonces se está desangrando el animal, está llorando, está la lágrima como una perla, y ellos están bebiendo esa sangre, y en esa salinidad, con los pelos medio güeros, los bigotes embarrados, las pocas barbas que tienen llenas de sangre, es un rito, una danza terrible. Y entonces comienzan a quitarle el caparazón, y ahí se dan cuenta si era hembra o era macho, y si tiene huevos, cuántos huevos tenía para sacarlos, que es otra la forma del hurto de los huevos de tortuga. Pero ya que está así, al arrancarle, al desprender el corazón y aventarlo, tú lo puedes ver sobre la arena latiendo todavía. Y pasan 15, 20 minutos y el corazón sigue latiendo. Y ya cuando se detiene, hasta como juego llegan y le pican, y el corazón vuelve a latir inmediatamente. Ya le quitan las aletas, le quitan la cabeza, lo que quedó, la poca carne que le pueden rescatar, se la reparten, y para ellos fue un día de cacería, un día productivo, porque tienen esa comida de la caguama, ya sea para venderla o para consumirla regularmente para venderla. La sopa de caguama. Sí, y bueno, la captura del huevo de caguama es esperar a que llegue a desovar, ¿no? Entonces se va la gente y se guían con la mirada, o sea, ya cuando alguien vio que a una tortuga ya el otro no se puede meter, entonces llega, hace su agujero en la arena, como se ha visto tantas veces, comienza a desovar, y en cuanto el animal apenas se va alejando, ya están los depredadores juntando los huevos para su venta, y sí, con todas las propiedades que dicen tener. ¿Qué se le supone? Esto que estamos platicando a través de una televisora, Jaime, tiene solamente un sentido, que nos está evocando Cora con su exposición, del amor que manifiesta por los animales, del dolor que siente por ellos, y de una vivencia que si sirve para que se dejen de hacer estas prácticas, qué bueno, que se cobre conciencia del dolor de un animal, ¿no? Y además por mitos, ¿no? Por mitos como el cuerno del rinoceronte, ¿no? Que hay que mutilárselo para hacer cápsulas para la potencia sexual, ¿no? Eso que relatas es Oaxaca y Guerrero, donde se da, y las autoridades no han podido erradicarlo, a pesar de que hay guardias, a pesar de que hay mayor conciencia ecológica. Pero a nivel internacional, el perseguir a una ballena como la que está representada aquí, al mamífero más grande que hay sobre la superficie de la tierra, del mar, la vitalidad para trasladarse 3.000, 4.000 kilómetros para venir a su santuario, y convertirlo después en latas, en sopa, eso es imperdonable. El gran colorido que estamos viendo aquí, yo creo que se queda corto con la realidad, porque sí, ver un cardumen, tú que buceaste, ver un cardumen de peces con la luz natural del mar, que mucho le resta la vistosidad por la salinidad que tiene el agua de mar, pero el colorido en su medio es impresionante. Sí, descubres muchas veces el colorido del mar cuando en la fotografía submarina utilizas un flash, porque a determinadas profundidades vamos viendo algunos colores y otros no, y la salinidad, como dices, nos evitan ver todo este colorido, pero el uso del flash, cuando ves las fotografías, es otro mundo,
¿no? Es otro mundo lo que se ve ahí. Aún así se goza el color, aún así ver un pez ángel, ver una morena, los erizos, los peces territoriales, pececillos muchas veces pequeños que cuando vas buceando se te paran enfrente para protestarte porque estás en su terreno, ¿no? Si los espantas van a dar una vuelta y se te vuelven a parar hasta que te alejas de ese lugar. Son vivencias extraordinarias, es un mundo extraordinario, es de verdad que lo captura Cora en sus piezas. Muy bien logrado, porque el cardumen que tenemos en la parte posterior, y diré una cosa, porque la luz que tenemos ahorita por aspectos técnicos desmerece un poco el impacto visual que tiene el cardumen, porque es impresionante a media luz observarlo, Luis. La forma como está iluminado, cómo tiene movilidad, tiene movimiento por el viento, incluso combinado con algunos peces reales, vivos, que tienen aquí en Peceras, y la interpretación de la obra hecha en vitral, porque tiene una gran acuciosidad para estar elaborando cuadro por cuadro. Sí, lo mismo en uno de los cuadros que son unos abanicos de coral, y son puras fotografías diminutas, es pura fotografía, es un cuadro elaborado a base de fotografía, que si tú te acercas se pierde la imagen, se difumina la imagen con la cercanía y ves puras fotografías diminutas. Diminutas, te estoy diciendo medio centímetro o menos, y si te alejas un poco, entonces ya se tiene el concepto de una mujer deteniendo unos abanicos, y son abanicos de coral. Este atún también sobre una playa artificial que está abajo, creo yo, por la forma que debe ser un atún, desde luego con mucho colorido. La técnica no sé, pero no sé si es acrílico, qué material, cerámica, pero para lograr el realismo que tiene. Es vidrio. Sí, no, es de verdad un gran trabajo. Está logrando inclusive la forma de nadar del pez, ¿no? Captura la forma de nadar, no es el pez así como si tuvieras un trofeo de un pez espada capturado, ¿no? Que esa es otra de las luchas hermosas del hombre, poder ir a la pesca del pez vela. Es hermoso. Ya lo que no me gusta es después cuando los matan y los disecan para tenerlos colgados. Pero el pleito, o sea, la lucha por capturarlo, es que no se utiliza ahí ni siquiera el anzuelo, sino son mechas de seda. Entonces, cuando va la mecha de seda bailando, llega el pez, se avienta a matarla y gira, y entonces se enreda. Entonces, de ahí empiezas a luchar con él hasta que lo vences o se escapa, ¿no? Ya, cuando lo tienes y lo dejas ir es una gran satisfacción, porque fue el enfrentarte, el luchar y todo, y el respetarle la vida, ¿no? Ya lo llegaste a incomodar un rato, bueno, respétale la vida, ¿no? Y hubo personas que supieron aprovechar el entusiasmo del pescador del pez vela, porque supuestamente se los preparan, pero es un molde de yeso, porque la piel del pez es difícil de lograr. Entonces muchas veces lo único que le ponen es la espada, que también llega a haber fraudes porque ya las tienen de madera, de una madera especial. Entonces van los americanos que vienen por acá, se van felices por una artesanía muy mexicana y muy cara, que desde luego sería mejor que se llevaran algo con el colorido, la interpretación de un artista. Ver al pez saltar defendiendo su vida es todo un espectáculo, es emocionante, es gratificante, es muchas cosas. Habrá quien no esté de acuerdo, como habrá quien no esté de acuerdo con las corridas de toros y las de gallos y todo. Es muy difícil poder consensuar en todo esto, pero hay una gran preocupación, hay un gran trabajo realizado en esto para permitirnos eso, hablar de esto, de estas situaciones, para permitirnos gozar del arte y tener esa forma de que te mueve los sentimientos, ¿no? Estás frente a algo que sí te mueve los sentimientos, no nada más que llegues, lo veas y digas qué bonito, sino llegas, te enfrentas y hay recuerdos, hay evocaciones, hay emotividad, hay muchas cosas que provocan la obra de Cora.
Para lograr esta motivación, este tipo de coloridos, antes, Luis, antes había un estímulo que era la marihuana, porque se veían colores, cuando menos eso decían los artistas, eran colores muy especiales. Vamos a regresar para retomar este asunto, desde luego, no desde el punto de vista como una droga, sino como un estimulante para el arte. Sí, podemos hablar de eso. Referíamos que las drogas y los estimulantes en sí han sido usados por artistas, por clarividentes, por magos, por una serie de gente que tienen un vehículo en ellas para tratar de llegar a lo que quieren, algunos en la búsqueda de Dios. Lo psicodélico. Lo psicodélico, la psicodelia nacida en los 60, 70, ¿no? Finales de 60, principios de 70, con colores así muy estimulantes. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, ceremonias huicholes con uso de peyote. La recurrencia que algún tiempo tuvo muchísimo, fue un boom, con María Sabina y los hongos en Teotitlán del Camino, me parece, en Oaxaca. Drogas como la marihuana. Y después ya empieza el tipo de sustancias químicas, ¿no? Que tienen ya otros efectos. Pero el uso de la marihuana y el uso de los estimulantes, peyotes, hongos y demás, es socorrido, sí, en las búsquedas. Es muy socorrido en las búsquedas, en ese intento por ir más allá de lo que tus facultades te pueden mostrar en tu cabalidad o en tus cinco sentidos. Estamos hablando de búsquedas y también estamos hablando de adicciones, ¿no? Si yo no sé hasta dónde sea permisivo uno o el otro, ¿no? O sea, hasta dónde sea justificable el uso de una droga para llegar a un estado de éxtasis para poder crear, como ha sido a lo largo de la historia, y el problema de las adicciones y de gente que se empacheca sin mayor búsqueda ni sin mayor filosofía que estar fuera de sí. Entonces yo creo que es muy distinto. No sé, te digo, hasta dónde sea permisivo, no sé a quiénes les haga falta. Hay artistas que dejaron genialidades y ni siquiera bebieron alcohol o fumaron, ¿no? O han dejado genialidades. Y hay otros que tienen unas explosiones y que confiesan que sí, que es a través de las drogas como están llegando a encontrar esos caminos. Recomendable o no, yo no me atrevería ni siquiera a mencionarlo, ni siquiera hacer esto. Yo creo que cada quien tiene sus búsquedas, que cuando se está en el arte hay experimentación y habrá quien decida buscar en las drogas esos parámetros y habrá quien tenga suficiente con lo que ya tiene como para todavía estarse drogando. En mi niñez había una alerta siempre, decía no vayas a la Alameda solo porque te sale el marihuano. Claro. Pero era en singular, era el marihuano, era uno nada más. Sí. Pero la cercanía de Querétaro con San Miguel de Allende, el instituto de verano que había ahí de artes, venía mucha gente de Estados Unidos, principalmente había europeos también, y la gente que llegaba de Estados Unidos relacionada con el arte, o aficionados al arte, empezaron a traer la justificación y la costumbre de, para inspirarse, tomar alcohol o la marihuana, o ambos. Y la cercanía, la zona de influencia de los queretanos, que éramos tan sanos, pero íbamos de paseo a aquellos rumbos,
Entonces empezaron a contaminar a algunos queretanos y empezaron a traer esas costumbres aquí a Querétaro. Esta es una aportación histórica, justificativa de que aquí no había eso, Luis. Y que se concreta en que el que es vicioso, donde quiera que esté, va a encontrar, ¿no? Sí, pues no es una influencia así que es tan marcada, pero pues sí era una época. Yo creo que más o menos a partir de 64, 65 comienza a convulsionarse la juventud, la juventud de esa época, comienza a buscar sus formas de expresión, su rechazo a las instituciones, a lo ya marcado, y entonces tenemos la crisis del 68, la primavera de Praga, el movimiento estudiantil de México, los movimientos en París, y todo esto conlleva una rebeldía que aflora y surge el hipismo hay nihilistas, existencialistas, hippies, movimientos sociales que siempre se han dado época tras época, ¿no? Así hasta llegar a cholos y darquetos y emos y todo como una expresión social. En esa época estaba así, y en esa época como que se abre la posibilidad de la droga, ¿no? Parte de la expresión del colorido era en la propia vestimenta, sí, porque ahí empezaron a vestirse una combinación de colores que decía que eran daltónicos. Algunos tuvieron calificativos como embajador de Disneylandia por el colorido que tenían. Es muy bueno. Sí, empiezan los calificativos porque no podías combinar unos calcetines verdes con un traje rosa y una camisa negra. Ahora se está volviendo nuevamente, conocidos personajes traen calcetines por ahí, tobilleras. El pelo largo, Jaime, el uso del pelo largo era en las familias, ¿no? Al menos en las que me tocó cercanía, era una ofensa. Usar el pelo largo era sinónimo de homosexualidad, de suciedad, de descuido, de mil cosas, ¿no? Pero si te rapabas, te decían que si habías caído a la cárcel, claro, o te habían rapado en el hospicio. Sí. Pero de todos modos siempre ha habido el cuestionamiento. Pero sí, las costumbres han cambiado. Sí. Y volviendo al arte, Luis, sí, el paso que se ha dado es esto. Es la referencia, el rescate que hace Cora, pero es tan selectiva como para poner una medusa, un poco de playa, de arena, unas caracolas, de marcar los diferentes mares, por ejemplo, las aguas frías donde está la ballena, las aguas tropicales donde está otro tipo de peces, el cardumen, los abanicos, es decir, es un pequeño espacio, pero es un océano, y es el trabajo de esta artista muy joven, y qué bueno, de verdad, qué bueno que haya estos espacios donde la juventud encuentre la posibilidad de mostrar lo de comunicar lo que está haciendo, y lo que Cora comunica desde mi punto de vista, Jaime, es ese amor a los animales, ese grito de defensa, de déjenlos en paz, aquí están, así son, no los maten. Algo que es muy satisfactorio para los que hemos visto la evolución aquí en Querétaro de este tipo de eventos, es que la juventud viene a ver a gentes como ellos que están aportando, y los principales, el grueso de la gente que viene aquí son jóvenes. La gente tradicionalista y todo esto viene poco. En primer lugar, por la falta de costumbre de acudir a los museos. Pero los jóvenes, está saturado de jóvenes aquí diario. Sí, diario. Y de muestras constantes. Siempre hay algo que ver. Siempre hay clases, ¿no? Lo mismo de música que de escultura, de dibujo, artes manuales, de todo aquí. Qué bueno que este antiguo convento de San José de Gracia de las Pobres Capuchinas, que era el nombre correcto que se le dio en 1721, esté sirviendo por fin para algo útil, que es la única forma de conservarlo, darle el funcionamiento y darle un mantenimiento. Sí, y no podemos decir que sean artistas jóvenes, son artistas, sus piezas están a nivel de cualquiera, es el trabajo hecho desde su juventud y sus búsquedas, pero es un trabajo que puede estar en cualquier lado y no necesariamente en una sala juvenil. No, este es un museo abierto a la expresión, y
y esto de verdad es extraordinario. Jaime, de verdad que gracias al equipo de producción que tuvo la visión de venirnos a refugiar a esta inmersión, a este buceo. Cora no pudo estar porque tiene compromisos en Guanajuato, ¿no? Pero nos dejó su obra. Pero también hay que hacer una precisión, porque ya sabes cómo es nuestro querido público, parte de nuestro público. Mencionaste tú caguamas y yo volteé así a ver qué tenías ahí en el piso. ¿Se puede prestar para algo? No, la caguama es aquella que está en el muro, ¿verdad? Alguna vez, pues siendo buzos, andábamos buscando dónde meternos y llegamos a un lugar que se llamaba Las Pozas, ahí por Morelos, que era agua de deshielo, helada, y ahí nos fuimos a hacer unas prácticas. Y estando abajo, en una profundidad como 3-4 metros que tenían esas pozitas, cuando volteé vi una caguama, ¿no? Y sí, de verdad, sí, la estaba enfriando un amigo con un mecate, la tenía adentro, esa sí era caguama para tomarse, ¿no? Aquí había un rancho que se llamaba El Jovero, y en ese rancho el propietario tenía animales exóticos. Cierto día en la tarde un camionero se orilló para hacer una necesidad, estaba oscuro, y se le apareció un gran puerco, pero inmenso, que nadie le creía. Entonces empezaron a buscarlo y no lo encontraban. Y algunos lugareños empezaron a verlo por ahí y nadie les creía. Y de día iban a buscarlo hasta que alguien vio que en un cuerpo de agua se veía algo que se movía, que era desconocido. Era la nariz de un hipopótamo que en la noche estaba causando destrozos en los sembradíos de frijol. Entonces en Querétaro un hipopótamo, pues ¿quién lo va a creer? Solamente Después, Guamerú. De Guamerú vinieron especialistas para llevárselo a una jaula. Ya le habían tirado con rifle 22 y con escopeta. A un hipopótamo pues no le hace nada. Y el día que ya empezaron a letargarlo para poderlo transportar semisedado, la gente del pueblo ya no quería que se lo llevaran porque ya era de ellos. Ya andaba por él el hipopótamo. Qué maravilla. Este tipo de cosas, como el león que entró en un hotel, ese león se había escapado de un circo, sí, y eso fue reciente. Me tocó cubrirlo. Pero llegaron 2 turistas americanos y el león entró con ellos siguiéndolo. Entonces el que estaba en la administración pensó que eran los dueños y era un león mansito. Pues nada, se había escapado del circo, y los americanos pensaban que era parte del atractivo. Y pasó por el estacionamiento de un centro comercial y causó un escándalo. Sí, me tocó andar por ahí en esos años. También recuerdo el león que estuvo en la época que Mariano Palacios fue presidente municipal. Tuvimos un zoológico que tenía 5 animales y tenía un león, que el león empezó a caer en un estado de decrepitud que parecía alfombra en el piso, ya el pobre, echado siempre. Pobrecito. Y el día que se levantaba la gente decía, venga, ya se levantó el león. Animales exóticos en Querétaro. Qué maravilla. Pues de nuevo hacer la invitación a que vengan al museo de la ciudad, y no solamente a ver esta muestra que es extraordinaria, sino todo lo que está aquí, todas las muestras y la actividad que se tiene y demás. Es un museo vivo. Horner ha tenido esa gran visión de mantenerlo como un museo vivo, interactivo, como un espacio, sí, para los jóvenes, pero también para que los viejos vengamos a recrearnos y a ver qué están haciendo las nuevas generaciones. La vida la da el artista y la da el público que viene a ver la obra del artista. Hacer una convocatoria está en un lugar muy céntrico, está muy accesible, para que vengan en plan familiar, para gozar aquí el espectáculo. Hay para todos los gustos. Tal vez para algunos de los tradicionalistas no les guste lo que tenemos aquí cerca, la interpretación de un artista con algunos desnudos, pero hay también público para eso, que sabe apreciar el arte del desnudo. Claro, en ocasiones medio exagerado, pero es parte de la interpretación del artista. Bueno, pero mira, si no gustan, está aquí al ladito otro museo. El Museo de la Restauración. No, y están otros museos de arte, y el Museo Regional, y las galerías, y hay mucho que hacer. Hay misa de 12:30, sí, con el padre Jorge López Colín. También aquí al otro lado. Y pues Jaime, no me queda sino el agradecimiento por haber estado hoy y haber participado en esta inmersión, en este mundo subacuático extraído para dejárnoslo para la reflexión. Y gracias al equipo técnico que hace posible que lleguemos hasta los hogares de ustedes. Y nos vemos en fecha próxima.